casualidad que estemos escuchando esta sonata para dos pianos en re mayor de Mozart. Queríamos recibir a nuestra invitada Teresita Genesín, que es programadora neurolingüística, coach, es directora del Centro Genesín de Formación y Entrenamiento justamente en coaching y liderazgo. Ella diseña, produce y desarrolla programas de entrenamiento en liderazgo, negociación, trabajo en equipo, motivación, desarrollo de talento, ya sea dando sus cursos dentro de las compañías o fuera, directamente en su instituto. Y Teresita utiliza mucho el efecto Mozart, que actúa a nivel cognitivo para trabajar con los grupos que ella, podemos decir, lidera. Bienvenida, Teresita Genesín, a quien conozco. Ella es la responsable que yo esté hablando en este momento por el micrófono de Radio Arinfo. ¿Sabes quién es Teresita Genesín? Ella es la culpable. ¡Qué horror! Vos sabés, Elcita, cuando hicimos la escuela que no se ve en la Asunción, sí. Quien hacía la producción era Teresita Genesín. Qué bueno. Así que desde entonces que no nos vemos. Bienvenida a Arinfo. Gracias, es un placer para mí reencontrarnos. Ese es el milagro de las redes también, de las redes sociales. Exacto. Es un placer estar acá. Contanos por qué te puse Mozart. Bueno, para mí Mozart es un genio, es un maestro, eso ya lo sabemos. Tal vez lo que no se sepa tanto es que él generó con su música y la combinación de sonidos algo que hoy las neurociencias consideran muy saludable. Ayuda al cerebro a pensar mejor, a organizarse mejor. Y eso es un plus que ha dado Mozart. De hecho, si los oyentes quieren poner Mozart en su auto o en su casa, cuanto más lo escuchamos, más generamos conexiones neuronales y más desarrollo de la inteligencia generamos. Hay una repetición de compases que hace que se active lo que vos decías, claro, ¿no? Desde el punto de vista neurológico. Porque él genera una repetición de compases que genera salud. En el caso de Mozart genera bienestar y salud. Hay una evolución del concepto de inteligencia. El coeficiente intelectual nace con un tal Binet a principios del siglo XX en Francia. Y desde ahí, hasta no hace mucho, se entendía que la inteligencia era una sola fija. Entonces, si vos sabías matemática, eras inteligente. Sabías hablar, eras inteligente. Pero no había un concepto evolutivo de la inteligencia. Afortunadamente en la década del 70 aproximadamente empieza a haber un cambio muy grande en el concepto del ser humano con todos los avances que ya vinieron desde la mitad del siglo XX y desde antes también, pero tomemos esa fecha, mitad del siglo XX en adelante. Y entonces aparece un psicólogo como Gardner, Howard Gardner, que él trae el concepto de inteligencias múltiples. Lo trae a partir de todo el avance del estudio del cerebro, cuando también se estudiaron lo que hoy sabemos de las neurociencias, el genoma humano un poco después. Pero ya Gardner dice, todos tenemos distintas inteligencias. No hay una sola. Él detectó como 8, pero pueden después saber más. Él detectó 8. O sea que una persona no necesariamente es inteligente porque sabe matemática. Por supuesto hay que saber matemática, pero también podés ser inteligente si sabes música o si desarrollas habilidades que antes no se consideraban al nivel de la inteligencia. En realidad la inteligencia es una forma de resolver problemas y tiene que ver con el contexto. No es lo mismo ser inteligente en una urbe que en una aldea. Ahora, este conocimiento de las inteligencias múltiples se puede aplicar muy bien dentro de las empresas para la selección de personal. Sí. Yo, por ejemplo, como consultora sugiero que la gente en el currículum ponga sus hobbies. Porque a veces les da vergüenza o pudor poner que les gusta tenis o que hicieron Boy Scout o Girl Scout. Sin embargo, conocer el hobby ayuda a ampliar a esa persona, no solo encasillarla en un lugar. Sí. Y por otro lado, lo que se trabaja mucho en las empresas es el concepto de inteligencia emocional e inteligencia social. Por ejemplo, parte de los genios de los siglos anteriores podían ser muy buenos en matemática o en las llamadas inteligencias tradicionales, pero tener bajo coeficiente emocional. Y por eso podían tener tendencia a pelear o a no saber resolver conflictos con efectividad.
Einstein mismo y otros no tenían bajísimo coeficiente emocional, pero no tenían la misma habilidad de relacionamiento que a lo mejor una persona que no tiene una capacidad intelectual enorme, pero tiene esa habilidad de relación. A veces alguien que ni siquiera terminó su escuela secundaria, sin embargo, es un gusto hablar o escucharla. Los analfabetos sabios. Por ejemplo. Hay analfabetos sabios. Mi abuela era analfabeta sabia. Claro. Mucha gente de campo, sí, yo la considero sabia, y puede ser analfabeta, pero analfabeta del alfabeto, que tiene que ver con la capacidad de conectarte con vos y tus emociones, saber gestionarlas, o sea, si estás enojada, ¿qué hacer con eso? No explotar ni vomitar el enojo, y también saber cómo relacionarte con las demás personas y cómo resolver los conflictos que inevitablemente se generan. Por eso yo suelo enseñar en la universidad que vos podés saber mucho de tu carrera técnica y no ascender en la empresa porque tenés dificultades en relacionarte y tenés más tendencia a pelear o a discutir o a imponer. Y hoy de esa manera el liderazgo no funciona. Ya el mando control del liderazgo es obsoleto, eso es del siglo XX. Eso tendría que ver con que los primeros promedios de una carrera no siempre son los más exitosos, sí. Luego. Igual hay que tener para mí buen promedio. No, ya sé, pero que no es, le quiero decir que no es un salvoconducto infalible. Directo no más. Hoy es importante también tener capacidad de vincularse, de escuchar, de poder hablar y ser asertivo, que es ser firme sin imponer en forma autoritaria, digamos así. Hay dos palabras que se usan mucho, ser asertivo y ser resiliente. Sí. Claro. ¿Querés hablar al respecto? Sí, la resiliencia es la capacidad de renacer, de salir de tu propia dificultad y seguir adelante. Y esa capacidad es una competencia también muy buscada en la vida, no solo en lo laboral. Y por otro lado, la inteligencia emocional se puede entrenar. Porque las personas que dicen yo soy así y ya voy a morir así, eso es obsoleto también. El cerebro es tan plástico y tan fantástico que tiene la posibilidad de entrenar y de posponer la emoción. Vos podés sentir en el momento una emoción por algo, pero podés aprender a callar o a decirla de otra manera. No es explotar, porque eso no es la manera de los seres humanos. Los seres humanos podemos aprender a gestionar nuestras emociones. El que dice, no, yo no lo puedo evitar, necesita entrenamiento. Ahora que hablaste de emociones, ¿qué relación hay entre sentimientos y emociones? No es lo mismo. Bueno, eso lo estábamos hablando antes, vos lo decías muy bien. La emoción es energía y motion, energía en movimiento. Y está relacionada con lo biológico, con lo hormonal. Es biológica. Por eso todos los humanos tenemos emociones. ¿La ira, el miedo, se te dispara una hormona? Es biológica, sí. Ah, mira. Y es a partir de la biología que la energía se desarrolla. Es inevitable. Claro, y es una forma de protección. A ver, como todo tiene su pro y su contra. En cambio, los sentimientos es lo que nombramos. Cuando decimos siento miedo, es lo que sentimos. O siento enojo, o siento alegría. Ahora, fíjate que hablábamos del analfabetismo. Nosotros somos analfabetos emocionales. Eso es lo que decimos desde el coaching, desde la PNL. Porque todos sabemos las letras del alfabeto. Pero si yo pregunto cuáles son las principales emociones, muy poca gente las sabe. ¿Y cuáles son las principales emociones? Alegría, tristeza, enojo y miedo. Las básicas, las lilianas, decís vos. Sí, y la madre de todas es el miedo. Y el opuesto del miedo no es el odio, como suelen decir, es el amor. O sea que el miedo y el amor son la base de todas las demás. Desde el amor se desprende el entusiasmo, la alegría, la esperanza. Y desde el miedo, las que no son malas, todas son importantes, todas nos dicen cosas. Pero desde el miedo, la tristeza, el enojo, la furia, la agresión. ¿Y de qué hablamos, Teresita, cuando hablamos de programación neurolingüística? Porque el coach es como que está más popularizado, Sí. La PNL no tanto. ¿Qué es la programación neurolingüística o PNL? Es la capacidad que tiene el cerebro de ser influido por las palabras que generan nuestros pensamientos
para conducirnos a la acción. Los pensamientos, neurología, son influidos por las palabras, lingüístico, para conducirnos a la acción, y eso nos programa. Nuestro cerebro es una gran CPU. ¿Qué problema ahora entonces con los adolescentes que manejan nada más que 500 palabras? ¿Viste? Pero eso es todo otro tema. Wittgenstein en el siglo XX decía que el mayor capital de la persona es la palabra. Claro. Desde ese lugar hay más pobreza. Pero también los adolescentes han desarrollado otro tipo de inteligencias y eso les genera otro tipo de vinculaciones. Entonces hay como un interrogante hacia adelante, no sabemos realmente cómo eso se va a transformar. Puede ser muy positivo desde otro lugar, porque todo está cambiando muy rápido. Desde la palabra sí, se limita. Y por ahora, si tenemos más limitación en palabra, menos uso de acceso a palabra, nos empobrecemos. Porque por ahora la única manera de transmitir lo que nos pasa es a través del lenguaje oral, junto con el no verbal. Pero la palabra sigue siendo lo principal. Ahora, ¿por qué la programación neurolingüística tiene menos desarrollo en Argentina? Yo creo que porque es más pragmática y está más relacionada con programas y con neurotransmisores y con herramientas más pragmáticas. En cambio, el coaching ontológico, que es el que desarrolla nuestro país, viene más de la filosofía. Y los argentinos somos más de la palabra hablada, más del psicoanálisis, más de la psicología. Y creo que por eso en nuestra cultura aprendió más. Los coaches no somos psicólogos ni hacemos psicología. Puede haber psicólogos que estudian coaching, sí, pero nosotros no hacemos psicoanálisis ni psicoterapia. ¿Qué estudian los coaches? Filosofía, porque estudiamos al ser humano desde su ontología. Es un modelo sistémico constructivista. Sistémico porque el contexto influye y el ser humano siempre está en un contexto. Constructivista por la capacidad de desarrollo. Pero la diferencia es básicamente las herramientas que usamos. Obviamente la psicología es una carrera mayor y como tal merece todo el respeto e interviene en las personas. Nosotros también. En ese sentido, también nosotros podemos ser terapéuticos, no psicoterapéuticos, terapéuticos, porque todo lo que nos hace bien es terapéutico. Te hace bien a la peluquería, eso es terapéutico. Y tanto la psicología como el coaching, como la PNL, que también es coaching, con PNL, busca el bienestar y busca ayudar. Somos profesionales de la ayuda, también en las empresas. Asistimos a lograr resultados, a que la persona o la organización genere lo que quiere generar, logre lo que quiere lograr, que tal vez por sí misma no sabe cómo hacer. Gracias. ¿Estás por dar un curso ahora? Sí. ¿De qué? Yo formo coaches y a través de la Universidad de Belgrano doy la formación en coaching. Se llama Liderazgo Organizacional y PNL. Se da una vez por mes los sábados. También doy un curso de PNL en el centro que vos nombraste, que yo dirijo, que ya se abrió, y que doy el primer nivel de formación, que es el practitioner, porque la PNL tiene 3 niveles a nivel internacional. ¿Y cuántos años dura la carrera? Coaching en Argentina son 2 años para tener el aval para poder trabajar como coach profesional. En Argentina. Yo soy una de las certificadoras que representa la sociedad, que está dentro de la asociación de coaching que nos representa como profesión. Somos el único país del mundo que tiene 2 años de duración la carrera de coaching, 800 horas. ¿Pero por qué? ¿Y en los otros cómo es? En los otros son 1 año o se cuenta por horas. ¿Querés dar el nombre de la página web para conectarse? www.genesim.biz.